WhatsApp, me mandas la ubicación.
Te mando audio así más rápido. Ya después te decís que te vistas directamente con. Ay Dios, tenía el micrófono prendido.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Bien, bueno, muy bien. Bueno, aquí estamos. Ahí voy viendo las cámaras que se abren. Buenísimo. Acá Valeria pone buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, doctora. Qué bueno Hola, verlo. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente. Otra clase. Acá estoy chequeando que están de todo. Tengo conectado. Sí, ya cargué la compu. Bueno, gente, aquí estamos. Lo primero que justo la semana pasada, ¿se acuerdan que no sé cuál de ustedes me anunciaba el cambio de fecha? Y bueno, evidentemente fecha parcial ha sido modificada. Nos notificaron esta semana en la cátedra, así que yo venía más relajada porque teníamos más tiempo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ajustar la fecha, o sea, el material que tenemos que dar a la fecha que nos queda. Así que tenía la idea de bucear un poco más hoy en otros temas, pero voy a pasar directamente a la unidad de fuentes. En realidad, bueno, va de la mano con la definición, con los orígenes del derecho internacional, para ver si cerramos en la misma clase de hoy, al menos con el planteo de la distinción entre monismo y dualismo, que es entre fuentes y monismo y dualismo son dos temas de la parte clásica, de esta primera parte de la materia. Ya en la segunda parte, yo pienso que van a entusiasmar un poco más porque ya vamos a entrar en temas más concretos, ya sea en conflictos internacionales, solución de controversia, la parte comercial internacional, qué sé yo, el Tribunal del CIADI, la solución de controversia, derecho del mar, habiendo allanado esta primera parte, ¿no? Pero bueno, la tenemos que atravesar ustedes y nosotros, como profes. Así que bueno, hoy vamos a ver esto, fuentes, que está, creo que es la unidad 2, y el material es sencillo, digamos, no es complicado realmente el tema fuentes, ni monismo ni dualismo, es decir, son temas clásicos del derecho internacional, lo que por ahí es más, no difícil, pero necesita una lectura más concentrada en la parte de tratados, que era la unidad 6, que pensaba yo que íbamos a tener por lo menos 2 clases. Con eso cerraríamos la clase que viene. Hoy lo introducimos en la parte de fuentes y en la siguiente clase lo desarrollamos un poco más con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. No sé si quieren hacerme algún comentario, duda, algo que quieran antes de empezar el tema. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Disculpe, Sí, doctora. Ayer no hubo clase porque el profesor tuvo problemas de conectividad. ¿Usted no sabe si esa clase se recupera con el doctor Raba? No sabe usted, no está al tanto de eso. seguramente que él va a proponer algo, porque habrá sido una fuerza mayor con Sí, por el temporal. Sí. Estén atentos a lo que proponga el profesor. Seguramente él indicará o grabará algo y lo subirá a la plataforma, pero no sabría yo decirles concretamente qué va a hacer. ¿Eh? Justamente, ya que vos me preguntás eso, seguramente cuando retomemos después del parcial, en mi caso voy a hablar, tenemos un viernes que es feriado, que es el 8
¿no es cierto?, de octubre. El feriado del 12, bueno, pasa al 8, ahí no tendríamos clase. Para la siguiente semana yo voy a subir una clase grabada, ¿eh? Por una cuestión de eventos, así que yo se los voy a estar diciendo el último día de clase, porque después ya con el parcial no nos vamos a ver, pero sepan que la semana que retomaríamos las clases, que es después del 8, del feriado, ¿no?, del 8 de octubre, yo les estaría subiendo una clase grabada con una introducción a una de las unidades que tendríamos en la segunda parte, que seguramente va a ser solución de controversia, formas pacíficas de solución de controversia. Pero bueno, esto se lo cierro bien, la última clase que tengamos antes de este parcial, para que ustedes estén avisados y atentos, ¿no? Pero bueno, Carlos, estén atentos si el profesor les ofrece una clase grabada u otro día, otro horario, ¿no? Claro, gracias. Bien. Entonces, bueno, antes de decirles yo, desarrollarles fuentes, voy a escucharlos a ustedes, porque a lo mejor adelantamos algunas diapositivas, algunas ideas, preguntándoles a ustedes qué entienden por fuentes del derecho internacional público, qué tipos de fuentes se les ocurren que pueden ser las que dieron origen a esta rama del derecho. Creo que la costumbre es una, ¿no? Costumbre. Bien. Tratados también, ¿no? Tratados. Bien. General. Doctrina general. Bien, han tocado Jurisprudencia. la jurisprudencia, bien. Bien, bueno, estamos enfocados en la cuestión entonces, ¿no? Entonces, ustedes ya mencionaron prácticamente las fuentes principales y las auxiliares, las secundarias. Así que Profe, disculpe, sí, antes que continúe, hay un sonido que no sé de dónde viene y es re molesto para escucharla. vamos a analizarlo. Sí, no sé si alguien tendrá abierto el sonido. Ahí está. Capaz Gracias. que era un micrófono, ¿no? O una interferencia. Yo no me daba cuenta que a mí también me molestaba. Gracias por comentarlo. Así que bueno, han mencionado ya las principales fuentes, y los dos grupos de fuentes del derecho internacional, las principales y las auxiliares, y bueno, son el antecedente inmediato de la creación de este derecho internacional que estamos estudiando. Les voy a compartir pantalla para avanzar un poquito. Díganme si se ve bien. Es un PowerPoint sencillo que sigue. Por supuesto, ustedes tienen el capítulo del libro de cátedra, ¿no? Aténganse a ese libro. Seguramente está desarrollado estos temas, sobre todo la parte clásica, muy similar en cualquier texto, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago a veces cuando les comparto estas cosas es como de distintos autores, o bueno, de distintos años de estar dando clase, hago un mix y bueno, trato de compartirles el tema que toca, ¿no? El de la unidad que me toca, y bueno, no se preocupen, digamos, bueno, ahora ya no hablamos de copiar, ¿no? Pero bueno, memorizando o siguiendo al pie de la letra. Esto es una guía que, repito, la base la pueden encontrar en cualquier texto de derecho internacional. Bueno, tampoco nos vamos a detener demasiado en el concepto de fuente, a esta altura ya casi finales de carrera, ¿no? ¿Qué si es la causa, el origen, la formulación, la verificación? Bueno, es una clasificación eterna, ¿no? De qué es o cuál es el concepto de fuente.
Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito en las que me interesan a mí, que hoy se queden con la idea, que son las fuentes originarias de esta materia, del derecho internacional público. Para eso nos vamos a basar en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben que este tribunal es el órgano judicial por excelencia del sistema internacional, de la comunidad internacional. En realidad logra, digamos, su impulso a través de las Naciones Unidas a partir de 1945, y antes de 1945 con el Pacto del Pacto de Sociedad de Naciones, de 1919, se había creado la Corte Permanente de Justicia, ¿no? La Corte actual, la Corte Internacional de Justicia, la Corte de La Haya, que ustedes habrán escuchado su intervención cuando fue el caso de las papeleras, o el caso de la fragata Libertad, que fue la Corte que intervino. En ese caso podemos decir que el estatuto de funcionamiento de esta Corte establece un listado, no una jerarquía, pero sí una enumeración de fuentes que va a tener en cuenta cuando va a resolver las controversias. Dicho sea de paso, puede resolver tanto controversias como emitir opiniones consultivas, que se las soliciten órganos de las Naciones Unidas. Pero en lo que respecta a las controversias, es decir, cuando un Estado demanda a otro, las fuentes que tendrá en cuenta la Haya van a ser las enumeradas en este artículo. Y esta enumeración, repito, no está establecida con un orden jerárquico, sí, el origen de cada uno de esos incisos tiene que ver con casos jurisprudenciales que hicieron que luego la Corte incorpore en su propio estatuto una lista de fuentes a tener en cuenta. Bueno, como verán, primero mencionan los tratados, ustedes ya los mencionaron, después la costumbre, y como últimos puntos, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, la doctrina. O sea, jurisprudencia, como había mencionado Jorge recién. También de esto va a haber doctrina que escriba de cuáles son las principales, cuáles son las secundarias, si son autónomas o se necesitan unas de otras, ¿no? En realidad, esta enumeración no está establecida de manera jerárquica. Lo que pasa que, bueno, realmente muchas veces en la práctica de los estados, que es la costumbre, se ha receptado en un tratado o se ha convertido en un principio, y esto a su vez ha generado decisiones judiciales y doctrinas, o sea que es como que van todas entrelazadas estas fuentes. Tratados es el tema que ya hoy enunciamos, ¿no? Para adelantarnos un poco a la próxima clase. Es la fuente por escrito principal, ¿no? Que tiene el derecho internacional. O sea, el tratado viene siendo como un contrato a nivel interno que celebran las partes. El tratado es el acuerdo que celebran dos o más estados, o estados y organismos internacionales, creando derechos y obligaciones, y en el cual se comprometen las partes a cumplir determinadas obligaciones, y ante un incumplimiento atribuible, digamos, a alguna de las partes, ya sea con una intención de no cumplir, o, digamos, con algún tipo de negligencia en cuanto al cumplimiento, podrá ser posible ese estado de responsabilidad internacional, ¿no? Ahí ya entonces tocamos otra unidad, que es la responsabilidad internacional de un Estado. Y lo importante, esta definición, o sea, que un Estado sea responsable internacionalmente, uno de los elementos fundamentales es que el Estado haya incumplido una obligación internacional establecida en un tratado. Entonces va de la mano, ¿no?
concepto de tratado, bueno, estudiar en general qué alcance tienen los tratados, qué tipos de tratados, cómo se celebran, qué efectos tienen, con el tema responsabilidad internacional. Ahí les puede servir de puente. La costumbre, ahí vamos a detenernos un poquito, como mencionaste vos, Joaquín, es una fuente que está compuesta por dos elementos. Un elemento material, que es la reiteración en el tiempo o la repetición en el tiempo de hechos o acciones que celebran los estados, la comunidad internacional, y el otro elemento, el elemento subjetivo o psicológico, que es el convencimiento de que esa práctica, que esa repetición o reiteración en el tiempo es conforme a derecho. Es decir, que está creando derechos y obligaciones. Es obligatoria esa práctica constante y reiterada en el tiempo. Y bueno, lo que está en paréntesis está en el Estatuto de la Corte de la Haya, reconocidos por las naciones civilizadas acá, cuando hablamos de los principios generales, y la relación la hago porque cuando hablamos de costumbres es prueba de una práctica generalmente admitida como derecho por las naciones civilizadas. Esto un poco nos lleva a pensar qué actos reiterados en el tiempo pueden generar derecho internacional, ¿no? Entonces ahí estamos limitando un poco el panorama, porque tenemos que, digamos, tener en cuenta la práctica de naciones civilizadas. ¿Cuáles son las naciones civilizadas? Quizás ahora, en este tema del cambio del lenguaje, y estos temas de apertura en contra de discriminación, sería, ¿no? Ser que estamos haciendo, o estamos separando, o haciendo una división un poco arbitraria de lo que es civilizado, qué es lo civilizado, y qué es lo no civilizado, ¿no? Pero pensando en 1945, después de la Segunda Guerra, la palabra civilizadas hace referencia a las naciones occidentales, o sea, todo el proceso de evolución del derecho internacional en base al Estado como sujeto. Es decir, creo que en la primera clase mencionamos algunos hitos históricos, ¿se acuerdan? Saltamos desde el Imperio Romano, pasamos a la Edad Media, pasamos a la época del equilibrio de poder, pasamos al restablecimiento de las monarquías, luego al régimen de división de poderes. Bueno, maratónicamente creo que en el primer día llegamos a la Guerra Fría y la posguerra fría, ¿no? Entonces, los protagonistas de todos esos sucesos son los que se toman en cuenta como los actores de estas naciones civilizadas que aportaron hechos que se reiteraron en el tiempo y que se hicieron conforme a derecho. Después, los principios generales del derecho, hay principios generales propios de derecho interno y hay propios del derecho internacional. Es decir, por ejemplo, el principio de buena fe es un principio puede ser utilizado tanto en el derecho internacional como en el derecho interno, ¿no? En la órbita del derecho público, el derecho privado, el principio de buena fe. Pero, por ejemplo, el principio que explicamos en la clase pasada, la autodeterminación de los pueblos, o el principio de integridad territorial, o el principio de no injerencia en los asuntos internos, es de marcada fuente internacionalista, ¿no? Entonces, bueno, a esos principios en general es a los que se está refiriendo Estatuto de la Corte, este artículo 38. Vamos a ver después en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, que es la unidad 6, la misma convención incorpora principios. Incorpora el principio de buena fe, incorpora el principio de pacta sunt servanda, es decir, que el tratado o el convenio se hace para cumplirse.
La buena fe la vamos a ver en muchos aspectos, ¿no? No solamente en cuanto a la celebración del tratado, sino en cuanto, por ejemplo, a la interpretación. Cuando un tratado está celebrado en varios idiomas, cuáles son las reglas de interpretación, etc. Es decir, ambos los principios, tanto del derecho interno como el del derecho internacional, cohabitan, ¿no? Como fuentes. Pero si hablamos, o si a ustedes, por ejemplo, se les preguntara qué principios exclusivamente son del derecho internacional, son aquellos que tengan que ver con las relaciones entre estados, ¿no? Como mencionamos, ¿no? No injerencia en los asuntos internos, autodeterminación de los pueblos, integridad territorial, principios que tienen que ver con este fenómeno que fue el surgimiento de este derecho internacional, ¿no? Bueno, lo último que menciona el 38 es las decisiones de las Cortes, o las decisiones judiciales y la doctrina, que por supuesto son un aporte en todo tipo de planteo de demanda o contestación de demanda que se haga ante la órbita internacional, seguramente que se utilice como precedente o como mención o como fundamento alguno de estos elementos, la doctrina de tal autor o la decisión judicial de tal tribunal, ¿no? Así que este artículo 38 ya les da a ustedes el ABC de cómo va a resolver o tendría que tener en cuenta la Corte Internacional cuando le es sometida una controversia. Bueno, ¿qué características tienen? Hay un grado de obligatoriedad, es decir, si ya está en el propio estatuto de la Corte de La Haya, entonces cuando va a resolver tiene que respetar, ¿no? Es obligatorio regirse por esas fuentes. La obligatoriedad también, si es costumbre, o sea, si la fuente es costumbre, también hay una obligatoriedad no solo para la Corte, sino para toda la comunidad internacional, pero esto no excluye que haya otras fuentes creadoras, como las mencionadas en el estatuto, en el artículo 38. Acá, como característica se pone que las definiciones son descriptivas, o sea, la fuente es, la costumbre es la práctica constante y reiterada en el tiempo, conforme a derecho, o con el convencimiento de actuar conforme a derecho, o sea, describe, la definición ya describe, y la enumeración es taxativa, es decir, bueno, no hay jerarquía, pero son estas las que tengo que tener en cuenta a la hora de resolver la controversia. Acá, esta última parte, bueno, lo de la jerarquía ya lo dije, pero al final acá, de esta imagen que dice posterior deroga anterior, salvo norma imperativa internacional. Esto recuérdenlo, si quieren anótenselo, porque es un tema de tratados específicamente, y dentro de tratados, la unidad de tratados, terminación de los tratados, el fin de los tratados. La regla general de la terminación de un tratado es que haya un tratado posterior que deroga al anterior. La ley posterior deroga al anterior. Lo mismo en el derecho interno, pero a nivel internacional, la regla general de terminación de un tratado es que un tratado posterior deroga al anterior. Salvo, también esto lo vamos a explicar más en detalle en la próxima clase, una norma imperativa internacional. Que acá esta norma imperativa tiene un sustento mayor que cualquier norma. Una norma imperativa es aquella que es aceptada por la comunidad internacional como obligatoria. Es como un estándar internacional. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, ¿no? Como un crimen contra la humanidad de la tortura, y la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho internacional. Y también lo de imperativo tiene que ver con la fuente, porque la prohibición de la tortura como un crimen internacional, como un crimen contra la humanidad, tiene una fuerza, un sustento
mayor que cualquier otro delito común, ¿no? Porque incluso la fuente va más allá de lo escrito. Esto ha sido resuelto a nivel interno, hay un paréntesis para salirme un momento. En casos de crímenes contra la humanidad en la Argentina, cuando el año 2001 un juez federal, el juez Cavallo, anula las leyes de obediencia debida y punto final, porque considera que estas leyes atentan, digamos, contra esos estándares internacionales que la comunidad internacional entiende como obligatorios, en particular la tortura y la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es para un poquito mostrarles el peso de la norma imperativa, ¿no? Internacional. Y estamos hablando de una norma, no es una norma cualquiera, no es un uso, una costumbre, no es una práctica genérica, sino que es una norma imperativa, a pesar que, como dice acá, haya una norma posterior que quiera derogar la anterior, si se trata de una norma imperativa, esta regla no se va a aplicar. Esto lo vamos a ver bien en la Convención de Viena, pero ya hoy tengan en cuenta que la forma más común de dar por terminado un tratado es que haya uno posterior que deroga el anterior. Salvo que estemos tratando de derogar con el posterior una norma de este tipo, que entonces no va a ser tan fácil, ¿no? Por eso el ejemplo de crímenes contra la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Doctora, Escucho dos sí. Bueno, cualquier duda o algo que quieran decir, abran el micrófono o escriban que acá me figura el chat. Bien, bueno. Principales auxiliares. Una pregunta. Sí. Ah, sí. Con respecto al aborto, el Pacto de San José de Costa Rica protege a la persona por nacer desde la concepción. Ujú. ¿Qué pasaría en este caso con nosotros? Bueno, hay una muy buena pregunta, María Andrea. Y les dejo a ustedes que contesten a ver qué les parece con estas pequeñas herramientas que acabamos de dar, ¿no? El Estado se comprometió en el año 84, en el Pacto de San José de Costa Rica, Argentina lo ratificó inmediatamente, asumida o retomada, podemos decir, la democracia, y estableciendo esta reserva. Es también tema de tratados, es un acto unilateral la reserva en la cual el Estado aclara o puede modificar alguna parte del tratado, teniendo en cuenta, ¿no?, su autodeterminación, que en este caso el Estado argentino entendía que la vida comienza desde la concepción. es inconstitucional la ley para mí, porque va en contra del artículo 75, inciso 22. Bueno, vamos técnicamente es inconstitucional. Después, bueno, va a haber que pensar en la razonabilidad de la ley planteada como está, ¿no? Decir, bueno, a ver, qué es lo que se ha puesto, qué valores se han puesto en juego. Bueno, de alguna manera, en principio, la ley interna ha querido, por una idea de progresividad, crear o habilitar estas posibilidades de aborto, protegiendo una de las partes interesadas. Y bueno, por otro lado, técnicamente hay una valla, pero que no le ha hecho demasiado efecto a la Argentina la valla o el límite, porque directamente se ha dictado la ley. Pero, como ustedes saben, el que hace el control de constitucionalidad o el control de convencionalidad es a nivel interno los jueces, ¿no? Es decir,
tendrá que ser la justicia la que determine si esa valla o ese tope de esa reserva hecha en su momento al pacto genera la inconstitucionalidad o no. El control de convencionalidad, yo dije constitucionalidad o convencionalidad, no es lo mismo, porque el control de constitucionalidad lo hace un juez local. Cualquier juez local que quiera interpretar una norma de derechos humanos que están siendo restringidos, amenazados, destruidos. En cambio, el control de convencionalidad lo hace la Corte Interamericana. Entonces ahí habría que ver si está algún planteo de inconstitucionalidad, que tengo entendido que ha habido ya jueces que se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la ley, habiendo agotado la vía interna, puede llegar en un futuro una demanda contra la Argentina primero ante la Comisión Interamericana es la que recibe la denuncia, y después, si no se resuelve la cuestión y todo un proceso complejo que hay allí, puede seguir la causa ante la Corte Interamericana. Bueno, no, únicamente yo digo eso, no me pongo partido, o sea, tengo mi pensamiento personal y mi propia convicción del tema, pero yo hablo simplemente desde lo técnico. Técnicamente, ni siquiera estamos hablando desde una norma imperativa, ¿no? No es una norma imperativa, sino una reserva hecha por Argentina. No es que todo el mundo entiende que la vida comienza con la concepción. De hecho, Argentina cuando hizo la reserva, evidentemente era para aclarar que Argentina sí entendía esto. Y bueno, después una ley interna que va en contra del objeto y fin del tratado, bueno, se planteará como viene planteándose ahora, que se animen los jueces locales a declarar la inconstitucionalidad si es simplemente por una cuestión técnica, ¿no? No se ve el otro lado de la balanza, que es la ley, los fundamentos del porqué de esa ley, que también son entendibles, ¿no? De hecho, el Congreso aprobó eso y bueno. Pero bueno, no sé si contesté o simplemente dejo a cada uno de integrantes del curso su propia autodeterminación en cuanto a la opinión de este tema, ¿no? Se escucha otra vez, me parece, la interferencia esa. Ahí está. Bueno, más o menos, quedó más o menos María Andrea. Esta distinción no nos vamos a quedar demasiado, porque siempre estoy chequeando el tiempo, de nada, para que podamos avanzar, ¿no? Las principales y auxiliares. Es una cuestión de establecer categorías, ¿no? En realidad van todas entrelazadas. Lo interesante va a ser cuando una de las partes plantee un tratado, la otra plantea una costumbre. Porque si se plantea una doctrina o una jurisprudencia, bueno, al no tener la Corte Internacional de Justicia, no actúa en base al precedente, como otros sistemas del derecho interno de ciertas partes del mundo, no. Es decir, la sentencia se dicta para el caso y puede variar más adelante su posición. Pero distinto es cuando las partes propongan ante una situación o un planteo dos fuentes jerárquicamente importantes. Por ejemplo, la práctica, la costumbre y el convencimiento de que eso es conforme a derecho, y otro diga, no, el tratado, se aplica el tratado. Entonces hay que ver en qué casos se aplicaría la costumbre por encima de un tratado, si estamos hablando de un acuerdo escrito, celebrado por escrito, cuando un tratado iría en contra de o podría prevalecer sobre la costumbre. Y para eso los casos. Es más interesante
la teoría, leer los casos jurisprudenciales. No sé si alguno habrá leído este tema de fuentes a esta altura, pero suelen mencionarse como casos emblemáticos, incluso casos antiguos del siglo, principios, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Desde los primeros casos jurisprudenciales de la Corte de La Haya, década del 50, década del 60 del siglo pasado, 3 o 4 casos emblemáticos en los que se pone en el escenario este tema de las fuentes. Ahora vamos a mencionar, yo incluso tenía ganas de explicar o de darles un trabajo práctico, pero ahora vamos a mencionar un poco unos casos para que ustedes tengan, y en todo caso yo les comparto por el chat un práctico, pero no es obligatorio, esto lo dábamos al principio del año pasado, cuando todavía no teníamos muy resuelto este tema virtual, y cómo evaluar, bueno, hacíamos trabajos prácticos. Los elementos de la costumbre, esto es para repetir un poco lo que ya dije, que es el elemento material, la práctica constante y reiterada en el tiempo, y la obligatoriedad. O sea, sin esto no hay costumbre. Van a entenderlo bien con el caso, ¿no? Ejemplo de costumbre. Pacta sunt servanda, o sea, los pactos se hacen para cumplirse, y este tema es exclusivo del derecho del mar, el derecho de paso, es decir, un derecho de paso inocente dentro de las 12 millas del mar territorial, inocente, interrumpido, público, todo Estado ribereño tiene soberanía plena hasta la milla 12, pero tiene el deber de permitir este paso. Bueno, esto no surge porque la Convención de Jamaica lo dice, sino porque la costumbre internacional de muchos años atrás, de la fecha de celebración de esta convención, que fue en 1982, ya desde podemos ubicar ese hito histórico que dividía, digamos, las dos grandes posturas en los océanos, en mar libre y mar cerrado. Hugo Grocio, que fue uno de los denomina padres fundadores del derecho internacional. Don Grocio era un jurista, un teólogo, un asesor, digamos, holandés, que asesoraba a las compañías de Indias en cuanto a la navegación y el comercio internacional, cuando se comienza todo este fenómeno de comercio a través de los océanos, y la otra postura del mar cerrado de los británicos, digamos, acaparando más jurisdicción sobre los océanos. Bueno, mini palabra adelantándonos a la unidad que veremos en la segunda parte de la materia. Pero hoy simplemente váyanse con la idea de que el derecho de paso que tiene toda nave, toda buque, o todo también submarino, en aguas territoriales de un Estado, tiene su antecedente en la costumbre internacional. Bueno, y los fallos, que yo les decía, lo interesante para entender el valor de esta costumbre es leer la jurisprudencia. Estos son, seguramente en el capítulo del libro, habrán hecho mención el autor de estos casos, ¿no? Ahí pónganlos como para ver. El primero tiene que ver con derecho del mar, y por ahí lo vamos a dejar para la parte del derecho del mar. Tiene que ver con la plataforma, cómo se delimitan las plataformas continentales entre países con costas adyacentes, ¿no? Entre Alemania, Dinamarca y Países Bajos, ¿no? Holanda en su momento. Estos dos casos son dos casos emblemáticos que tienen que ver, fíjense la fecha de este y los países. Periodo de pleno colonialismo, y
tenemos dos países que habían estado también, como explicamos en la clase pasada, bajo el régimen de mandatos. En particular eran administrados por Francia, y hay una disputa entre los dos, ya en el periodo colonial, ¿no? El periodo francés, como luego, una vez independizados, por la ubicación de un templo. Y allí hay todo un desarrollo de lo que es la costumbre, porque se presentan los dos elementos, la práctica en el tiempo, es decir, el haber reconocido por tantos años y no haber protestado que el templo se entendía que estaba en el lado de Camboya, y por otro lado, generando un convencimiento de que esto era conforme a derecho, y por otro lado, la no protesta, es decir, el otro, Tailandia, no habiendo protestado esto, llega un momento que hace una demanda Tailandia alegando el error de ubicación en las cartografías de este templo. Se los dejo para que lean porque es interesante, es corto, el nombre es medio extraño, pero es interesante porque muchas veces los estados, así como, bueno, nosotros a veces dejamos pasar algo, estamos omitiendo quejarnos o estamos consintiendo tácitamente muchas acciones. A nivel internacional los estados también, o sea, tácitamente se está aceptando una situación, no se está reclamando, y eso está generando un derecho a favor del otro. Ese es un principio del derecho internacional que se llama aquiescencia, que es el consentimiento tácito. Y trayéndolo a conflictos de soberanía en la Argentina, pónganse en el caso extremo y burdo de que de 1833 están ocupadas las islas legítimamente por los ingleses, Argentina no hubiese protestado a nivel Naciones Unidas, ante el Comité de Descolonización, ¿se acuerdan que vimos el videíto en la otra clase? Si los mapas o la cartografía argentina no hubiese incorporado las Islas Malvinas con el nombre Islas Malvinas y entre paréntesis Argentina desde 1833 en adelante, eso hubiese sido un consentimiento tácito, ¿no? Hubieses estado prestando el consentimiento tácitamente. El hecho de que Argentina cada año se presenta ante el Comité de Descolonización, va a la Asamblea General y reclama y reafirma sus derechos, interrumpiendo la prescripción de tiempo al que alegan los británicos desde 1833, y está interrumpiendo ese consentimiento tácito. Si hubiesen puesto al revés la denominación británica de las islas, o como en el conflicto del canal de Beagle, que había mapas argentinos que ubicaban las islas Tony, Nueva y Lennox antes de la 1984, el tratado que se realizó entre los dos países para resolver el conflicto, ya había cartografía equivocada argentina que ubicaba las islas en Chile. Bueno, es difícil, ¿no es cierto?, borrar ese acto de presencia, ¿no? Entonces, la costumbre es interesante porque, bueno, es una forma de ganar soberanía, es una forma de ganar más derechos. Pero ojo que también contraproducente si nosotros estamos reclamando algo y por el otro lado nos hemos olvidado de cambiar los mapas o nos olvidamos de reclamar. Este caso de Previer es interesante porque tiene que ver con la práctica. Se aceptó por mucho tiempo, el templo estaba en Camboya, y de golpe hay un cambio de Tailandia que dice, bueno, hay un error en la cartografía. Pero hay un error que tuvo que ver con la actitud de Tailandia, porque no se opuso en tiempo y forma. No sé si es claro lo que estoy tratando de explicarles.
Sí, sí. Y la terminación de un tratado, que me sirve, ¿no?, para adelantarme a la próxima unidad, muchas veces tiene que ver con los vicios del consentimiento. Es decir, celebra un tratado, varios países, o puede ser un tratado multilateral o un tratado bilateral entre dos partes. La forma de terminación, como ya les dije, la más común es uno posterior de lo al anterior. Otra forma es que con plazo, el tratado puede decir, bueno, este tratado va a durar tantos años. Llega el año y se termina el tratado. Otra forma es violar el tratado. Bueno, hay una violación del tratado, entonces entrará un mecanismo para resolver la controversia. Y otra cosa tiene que ver con los vicios del consentimiento, es decir, ¿quién ratificó el tratado? ¿Con qué mandato? ¿Con qué alcance? ¿Con qué plenos poderes? Y hay un capítulo entero de la Convención de Viena que habla de el firma, el representante, ¿no?, del Estado. Entonces el representante puede sufrir algún tipo de presión. Se habla de, ya lo vamos a ver, actos de corrupción en el representante, amenazas en el representante, pero también puede ser que el representante actúe más de la cuenta, es decir, los plenos poderes, que son las instrucciones que le da el Estado para celebrar el tratado, dice, usted se va a comprometer a negociar del paralelo tal, longitud tal, latitud tal. El representante abarca un espacio mayor, bueno, ahí ya no se va a hablar de vicio de consentimiento porque está desobedeciendo las órdenes que tenga originariamente esa persona. Y esto tiene que ver con la manifestación del consentimiento, ¿no? Es decir, el representante, en este caso, es el brazo ejecutor del Estado. Entonces, cuando va a negociar, cuando va a celebrar un tratado, o cuando va, en este caso, querer demandar a otro Estado, tiene que tener muy presente todos los mecanismos, no haber inducido a ese error, ¿no? Un error es, bueno, un error de hecho que se modifica, pero un error de derecho, un error grave, es decir, poner el templo de manera equivocada en el territorio de otro Estado, o poner las islas por Nueva Hileno en territorio chileno, y después mandar, ir a un arbitraje, la mediación papal, el arbitraje de la reina Isabel II, y pedirle que las islas son argentinas, cuando el propio Estado, a través de su consentimiento, ubicó las islas de manera equivocada, y, digamos, es peligroso porque está manifestando, en este caso, su consentimiento con los hechos, ¿no? No es que quiere perder las islas, pero bueno, un error de derecho puede costar la soberanía de un territorio. Y este otro caso también tiene cierto parecido dentro de la India, tanto periodo colonial británico como post-británico, es decir, independencia de la India. Había enclaves o pequeños territorios portugueses, en los cuales, bueno, durante mucho tiempo había habido una conexión, es decir, Portugal podía llegar a sus enclaves a través de territorio de la India. Hasta que la India suspende ese paso y genera una protesta portuguesa y una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, alegando, bueno, la arbitrariedad de la suspensión de este paso. Lo que se analiza en ese caso es si hubo o no costumbre. O sea, ¿había una costumbre que permitía ese paso? Que duró en el tiempo, que se pudo hacer repetidas veces, ¿existía un consentimiento tácito de la India de permitir ese paso? Entonces, todo eso se fue estudiado por la Corte Internacional de Justicia, avalando la postura portuguesa, ¿no? Es decir, que había suficientes elementos para determinar que estaban los dos elementos de la costumbre, la práctica y
convencimiento de actuar conforme a derecho, tanto en periodo británico como post-británico, ¿no? Entonces lo estoy resumiendo, pero seguramente lo van a tener ustedes en el texto que lean. Bueno, tratados, un poquito nos vamos a decir algunas cosas que ya dije, conectadas con la Convención de Viena. Cuando hablamos de tratados como fuentes, es un tratado celebrado entre dos o más sujetos para crear, modificar derechos, ¿no? Va a traer consecuencias jurídicas y, de hecho, el no cumplimiento puede traer la responsabilidad internacional. La Convención de Viena, que la que vamos a estudiar, la última unidad, habla de tratados celebrados por escrito entre estados únicamente. No habla entre estados y organizaciones internacionales. Solamente es una convención, marco, es como la constitución de los tratados, establece cómo hacer un tratado entre estados y por escrito. Bueno, esa es la definición, quizá de paso nos vamos adelantando a la clase de la unidad 6. La denominación también es genérica, no es que es solo una denominación. Lo importante es que sea un acuerdo entre dos o más sujetos o entre estados por escrito si se aplica la Convención de Viena, ¿no? Pero bueno, hay numerosas denominaciones, convenios, convenciones, cartas, actos, protocolos, compromisos, concordatos, estatutos. Bueno, tampoco trae demasiada dificultad. Clasificación, cantidad de partes, tampoco trae dificultad. Bilaterales, dos estados o más. Colectivos pueden ser, por ejemplo, tratados auspiciados por la ONU, o regionales, Mercosur. Cerrados abiertos si permiten o no la apertura de futuros estados, o sea, se abre a futuros estados que puedan adherirse. Bueno, pueden establecer una adhesión limitada o ilimitada. Eso cada tratado al final, en sus disposiciones finales, va a establecerles a ustedes los alcances, que es lo que las partes resuelven, ¿no? La forma de celebración, ya nos vamos adelantando. Buena y debida forma, la columna de la izquierda, son los tratados de celebración más largas, ¿no? Generalmente llevan conferencias, una conferencia en el marco auspiciada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre, bueno, ustedes son más contemporáneos de los temas ambientales, ¿no? Bueno, conferencia que tiene su puntapié inicial en Estocolmo de 1972, y bueno, atraviesa Río 92, Johannesburgo 2002, bueno, después todos los acuerdos relacionados con la capa de ozono, el protocolo de Kioto, todo lo convenio de diversidad biológica, bueno, todos acuerdos que generalmente llevan un proceso largo de elaboración, ¿no? Que se celebran en un instrumento único, es decir, que se deposita ante una autoridad, por ejemplo, el secretario de la ONU. Y en forma simplificada, bueno, generalmente es algo entre pocas partes o es un tema técnico, ¿no? Es decir, un tema aduanero, un tema comercial, no es una conferencia mundial para la protección de la biodiversidad marina en alta mar, sino que es una unión aduanera, como fue y como es. Digo fue porque leo la noticia y veo que el Mercosur cada vez pierde más su viabilidad, ¿no? Pero bueno, fue un acuerdo en forma simplificada, un intercambio de documentos entre los presidentes de los 4 países, los 4 firmaban el mismo documento y lo intercambiaban, ¿no? Así que bueno, esto tampoco les trae demasiadas dificultades.
Y los temas, tampoco es algo para detenerme demasiado, los temas que pueden tener. Y ahora, ejemplos. Este es otro tema, que déjenme que voy a agregar. No. Bueno, de esta parte de fuentes me estoy salteando para poder llegar al punto que quiero cerrar hoy, ¿no? Vamos a entrar a el tema de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, porque ya ubicamos las fuentes, ya ubicamos principalmente a los tratados y a la costumbre. Ahora vamos a, con esos elementos, a analizar qué relación hay entre esos documentos, entre esas fuentes y el derecho interno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, comentario? No, por ahora no. ¿Se entiende? Es sencillo esta parte. Bueno, esta parte también es súper clásica. Hoy ya, a ver, ya casi no tendría mucho sentido, no se habla ya de esta división. Pero bueno, cuando empezó a conformarse la comunidad internacional, cuando se crearon las Naciones Unidas, empezaron a haber conferencias, auspiciando tratados, creando compromisos entre los estados, empezó a ver, o empezó a llamar la atención, la relación entre estos documentos internacionales en la celebración de las conferencias internacionales. Es más, dentro de la ONU, ¿qué valor tienen las resoluciones de la Asamblea, las resoluciones del Consejo, ¿no? Hay distintas jerarquías. ¿Qué valor tiene una sentencia de un tribunal internacional? Esto empezó a tomar un camino que llevó a esta dicotomía entre el derecho internacional y el derecho interno. Bueno, si nos adentramos a autores, podemos encontrar dentro de las ciencias jurídicas como exponente de la doctrina monista, es decir, monista tiene que ver con una doctrina que apunta a un derecho internacional superador, un derecho internacional que debe ser aceptado, que debe dirigir las relaciones internacionales y que los estados deben adaptarse a ese derecho internacional. Y por el otro lado, un dualismo que separa un poco. No todo es lo que el derecho internacional va a establecer, sino que tiene que haber una separación entre el orden internacional y el orden interno. Y aquí tenemos las principales exponentes, Triple y Ancilotti. En líneas generales, el monismo es un solo orden que integra lo internacional e lo interno como dos caras de una misma moneda, y el dualismo es dos órdenes distintos. Esto en líneas generales, la famosa disputa. Hoy, así yo diría, bueno, en algunos casos todavía existe, ya lo vamos a ver. Seguramente cuando vean derecho penal internacional, cuando todavía se está discutiendo si un jefe de gobierno, un presidente, un primer ministro puede ser posible de ser juzgado por crímenes contra la humanidad, si bien el derecho penal internacional lo permite desde los principios de Nuremberg en adelante, los tratados de derecho penal internacional también, ¿no es cierto? El principio de que no hay jerarquía cuando se está cometiendo este tipo de crímenes, no importa la persona que lo cometa. Hoy, por ejemplo, hay una gran brecha entre esto que acabo de decir y la realidad, porque es muy difícil a un presidente sentarlo en un banquillo de acusados y juzgarlo no por un crimen contra la humanidad, sino por cualquier crimen, ¿no? O sea, estamos hablando de
sea un ordenamiento interno y el internacional integrado, y estamos hablando de una persona que tiene responsabilidad individual por la comisión de un crimen contra la humanidad, esto lo dicen los principios, lo dicen los tratados, lo dice la doctrina, lo dice la piensa, pero en realidad muchas veces entre esa expresión y la realidad hay un gran abismo. ¿Por qué? Porque priva ciertos otros principios como la inmunidad de la que goza esta persona, entonces hace que no pueda ser juzgada porque se toman como actos iure imperi o actos de gobierno, ¿no? Que por supuesto torturar o matar a una persona o dirigir una política sistemática de desaparición forzada de personas no es un acto de iure imperi, es un delito grave, ¿no? Es un crimen contra la humanidad. Pero bueno, la idea original era que haya un solo orden jurídico que integre el derecho de gentes y el derecho interno. Esto en el derecho de gentes es muy interesante, vuelvo a mencionar, disculpen por ahí que me voy un poco por las ramas, pero el caso Cavallo, que es el juez que declaró la nulidad de las leyes de obediencia de vida punto final, antes de que, bueno, fueran derogadas, ¿no? En el año 2001 fue declarada la nulidad en la causa Poblete. Es súper interesante la explicación que hace el juez buscando bibliografía de todo el mundo de lo que es el derecho de gente, ¿no? Porque el Estado argentino decía que, bueno, no es aplicable el derecho de gente porque cuando los actos cometidos durante la dictadura no estaba vigente ningún tratado de derechos humanos, menos la Convención contra la Tortura o desaparición forzada de personas, ¿no? Que es posterior incluso, ¿no? Y el derecho vigente implica que no importa que el tratado se hizo después, o que se firmó o no se firmó, sino que el delito tiene como fuente el derecho de gentes. Y el derecho de gentes tiene conexión con la costumbre internacional, ¿no? Bueno, hice ese paréntesis porque por la explicación esta del derecho de gentes. Bien. ¿Qué diferencias así tienen estas dos formas? Bueno, cuando hay, en el caso del derecho interno, vamos a empezar de abajo para arriba, hay una relación de subordinación, ¿no? Entre el Estado y nosotros. O sea, nosotros delegamos en las autoridades el poder y hay una subordinación. Pero en el derecho internacional no hay subordinación. ¿Se acuerdan que hemos mencionado? No hay un ejército internacional, no hay una norma que obligue a los estados, porque los estados por su principio de igualdad, por su soberanía, por su autodeterminación, eligen su propio destino. Entonces no hay una subordinación, sino hay una relación de coordinación. Hablando del deber ser, ¿no? Muchos, creo que ustedes dijeron en otras clases que hay formas de presionar, ¿no? De formas de controlar, que no sea, bueno, invadir el territorio, ¿no? Surgió a veces el tema económico, cómo se presiona a distintos estados, distintas regiones son presionadas, y bueno, en definitiva, sería que hubiese algún tipo de subordinación. Pero cuando estamos hablando de esto, no hay una institución que haga subordinar lo interno a lo internacional, ¿no? Se coordinan las cosas en el derecho internacional y los estados. El fundamento, en el caso del derecho interno, es un solo estado, o sea, bueno, nosotros nos debemos al Estado argentino. Cuando hablamos del derecho internacional son varios estados los que están debatiendo el contenido de alguna norma internacional, un tratado, etc. Y la otra diferencia es los sujetos, ¿no? En un estado somos nosotros los individuos y en el derecho internacional son los estados. Estas básicas distinciones. El monismo va a decir o va a refutar lo anterior, ¿no?
Por eso la idea de Kelsen de un solo orden, ¿no? Un solo orden interno y en derecho de gentes o derecho internacional. Por ejemplo, el derecho interno, a veces digo yo, muchas cosas que son normas en el derecho interno surgen del derecho internacional. Por ejemplo, el derecho laboral no sería tal o no habría un sistema nómine, digamos, en pro de los derechos laborales, si no hubiera un derecho internacional, si no hubiese existido la Organización Internacional del Trabajo, que es la más antigua de las organizaciones internacionales, que haya trabajado para beneficiar, ¿no es cierto?, las relaciones laborales y crear esta progresividad, ¿no?, en temas laborales. Así que muchas cosas se deben a lo que internacionalmente se practicó, ya sea por la costumbre o por tratados o por la práctica de organismos internacionales. Bueno, otro tema también de relación entre lo internacional y lo interno, o sea, hay muchos organismos a los que se puede aspirar a ingresar, sí se cumplen reglas como básicas como el Estado de Derecho y respeto a la democracia y los derechos humanos, ¿no? Es decir, digo, algunos organismos o entidades como la Unión Europea, para pertenecer, hay que cumplir ciertos estándares internos, o sea, hay una relación que es necesaria, ¿no? No se puede acceder, digamos, a la órbita regional o integrarse a un organismo regional como la Unión Europea si no se respetan estos estándares puestos por el organismo regional. O sea que el monismo entiende como que son dos caras de una misma moneda, son necesarios los dos aspectos, lo internacional y lo interno. Bueno, Argentina tiene posturas, por supuesto, antes de la reforma de 1994, que es la que ya en el tema no me voy a detener porque todos son contemporáneos a esto. Ninguno de ustedes no sabe el alcance de la reforma en este tema, ¿no? En el tema del derecho internacional y el derecho interno, pero bueno, antes la jurisprudencia había sido bastante dualista en la Argentina, rechazando bastante lo que es el derecho internacional. Hay varios casos, Química Merck, Martín Limitada, todo esto también no voy a detenerme a explicar, que seguramente en el libro el que escribió, que van a leer, debe mencionarlos, pero son todos planteos, por ejemplo, que tienen que ver con normativas internacionales que son modificadas por normas internas o situaciones de hecho en el Estado que afectan derechos adquiridos, digamos, en base al derecho internacional. Leyes o reglamentos o resoluciones internas que afectan resoluciones acordadas entre países, ¿no? Esto en el Mercosur se ve mucho, no se puede, aparentemente, lo que hoy vemos, o ayer, antes de ayer, los titulares de que Brasil quiere directamente negociar con China, directamente, sin negociar en bloque. De hecho, lo se está haciendo, ¿no? Pero hay un tratado de 1991 que dice que tiene que negociarse en bloque. Bueno, esta noticia de Bolsonaro tiene que ver con reflotar la idea de monismo-dualismo. Uruguay también está quiere partir de Asunción, del lugar donde se firmó en 1991 el acuerdo de Mercosur, y volar, porque realmente la moneda, la misma moneda, es tan diferente la moneda de los cuatro países, que hablamos del término que él señala ser una misma moneda, no somos una misma moneda los cuatro países, pero bueno, lo técnico, lo que preguntamos María Andrea hace un rato, lo técnico es esto, bueno, se firmó un tratado, señores, hay que respetar el acuerdo. Pero también Argentina había hasta un paso de un acuerdo con la Unión Europea, y cambió la administración y dijo no,
vamos todo para atrás. No se hace el acuerdo con la Unión Europea, y eso era parte de el accionar de un bloque regional, que era el Mercosur, con Europa. Pero bueno, son ejemplos actuales. Bueno, acá tienen todos los ejemplos hasta llegar al Equimejian con Neustadt, que es el caso anterior a Sofovich, y antes de la reforma, en 1992, no nos vamos a tener porque lo vendrán viendo desde teoría, humanos, todos estos temas, el famoso derecho a réplica, ¿se acuerdan? Del caso Equimejian, que fue como, bueno, fue un leading case porque descubrió que la Convención de Costa Rica es aplicable directamente sin necesidad de una ley interna. Es decir, ahí el monismo se advierte de manera clara. Es más, esta otra distinción de normas operativas o programáticas, otro tema. Es directamente operativo el artículo 13 y 14 del Tratado de San José de Costa Rica, ¿no? Porque con el solo hecho de que Argentina ratificó en 1984 el Convenio de Costa Rica, se compromete con el objeto y fin del mismo, y por el artículo 1 y 2 de ese mismo convenio, tiene que tomar medidas efectivas, adaptar su legislación a ese nuevo compromiso que ha ratificado, ¿no? Y este caso es interesante porque toma la Convención de Viena también, que hago un paréntesis, sirve para la próxima clase, el artículo 27, es decir, un Estado no puede oponer su derecho interno para no cumplir el derecho internacional. Argentina decía, no, la réplica no está reglamentada en ningún lado. No tiene el señor Equimejian derecho a un espacio en ningún lado, porque la verdad que la réplica no es ley. Y bueno, la demanda de este señor, los fundamentos del señor dice, bueno, tengo derecho porque está en el Pacto de San José de Costa Rica, que está ratificado por Argentina, y a su vez la Convención de Viena, también ratificada por Argentina, dice, un Estado no puede oponer su derecho interno para no cumplir el derecho internacional. Y finalmente, el artículo 75, inciso 22 y 24 de la reforma del 94, que ya, bueno, allanaría esta situación. Acá está lo del... Y este último tema, que bueno, para mucho, pero no se debería discutir la supremacía de todas estas normas del inciso 22, por dos motivos. Primero, porque ya está resuelto con la reforma del 94. Segundo, porque ya lo resolvía el artículo 31 de la Constitución de 1853-60 en cuanto a tratados y normas internas. Tercero, si la vamos a complicar más, esta nueva doctrina del control de convencionalidad. La habrán escuchado. Este tema de que el Poder Judicial es el encargado del control de constitucionalidad, como les decía, para interpretar las normas conforme a derecho, pero a su vez está el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez interno local, el juez argentino, tiene que, cuando va a fallar, ponerse los anteojos de las leyes internas argentinas, conocérselas todas, conocerse todos los tratados internacionales. Desde el 94 ya los jueces pueden estar preparados, o al menos hay herramientas que se van otorgando en la facultad para ir aprendiendo esto. Y además, a partir del 2006, van a tener que ponerse el tercer par de anteojos y conocer la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación que haga la Corte Interamericana de los derechos humanos. Así que imagínense, hay que saber un montón. Hay que saber un montón para estar en
para ser juez, porque va a tener que, ante un caso cualquiera que le llegue, va a tener que utilizar todas esas fuentes, ¿no? Ley interna, bueno, ley, derecho aplicable, podemos ver, a ver qué otra jurisprudencia, la doctrina, investiga en tal caso, los fallos de los jueces, ¿no? Otros fallos plenarios, de cámaras de apelaciones, de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, pero a su vez tiene el deber de conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema muy interesante que se llama el control de convencionalidad, que puede llevar a romper con el monismo. Es más, hay parte de la doctrina que dice que es una locura porque un juez, un tribunal de Costa Rica le está obligando a un juez argentino a revocar una sentencia. Por ejemplo, la prescripción de la acción penal, ¿no? En las causas precisamente de esto, ¿no? De prescripción de acción penal. Y la Corte Interamericana observa que esa prescripción se otorgó violando el derecho a la integridad física, a la integridad psicológica, a la integridad moral, o no se garantizó el debido proceso de la persona, entonces la Corte puede ordenar al tribunal de la causa, que originó toda la demanda y llegó a la Corte Interamericana, a revocar la sentencia. Fíjense si no es actual el tema que empezó con esta pequeña dicotomía entre monismo y dualismo. Y ahí terminó el PowerPoint, para suerte, para gracia de ustedes. Ahí terminó. Acá me están diciendo, profe, este Power, ¿se podría subir al campus? Bueno, te lo subo. Es una guía, no se van a embarrar ni se compliquen, pero se lo subo. Si les sirvió o para ordenar un poco el tema, se lo subo, no hay ningún problema. Bueno, ahora ya quiero escuchar algo de ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Hay alguna reflexión o hay alguna idea, algo que les haya generado este speech que hice? ¿Les suena que esto es actual, que es antiguo, que no tiene vigencia? Una pregunta. Cuando un Estado hace una reserva, digamos, hace una reserva con respecto a algún ítem, después puede dictaminar alguna ley y que no estaría en contrario con lo del pacto, digamos, con lo del derecho internacional, ¿o no? Bueno, temas reservas, María Andrea y grupo. Artículos 19 y 20 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que ya pueden ir leyendo para la próxima semana. La reserva es un acto unilateral que hace el Estado a una disposición de un tratado. Esto, lo que vos preguntás está bueno porque le implica al Estado que está reservando, que haciendo lo que quiere decir reservar, excluir la aplicación de esa disposición en su derecho interno, ¿no? Y lo que hace el Estado con esa reserva es marcar su postura a los demás estados, porque esas reservas se notifican a todos los estados que están participando en la negociación del tratado. De manera tal que el Estado internamente puede actuar, puede legislar, puede reglamentar, basándose en esa reserva que ha hecho. Ahora tenemos que recortar un poquito qué puede reservar, ¿no? Y por eso remito a esos dos artículos, porque la regla general es que las reservas se pueden hacer, están permitidas en el tratado. Esto lo negocian los estados y dicen, bueno, vamos a admitir reservas, perfecto, se admiten reservas,
puede decir el tratado sobre ciertas disposiciones. Bueno, entonces la primera regla es que puedo hacer una reserva, eso ya sirve para la clase que viene, y puedo hacer si está permitida. O si no está prohibida, lo mismo, ¿no? Está permitida o no está prohibida, esa es lo más fácil. Ahora, si no dice nada el tratado, no está permitida, no se dice sobre ciertos artículos, nada. ¿Cómo sabe el Estado si puede hacer o no una reserva? Bueno, esto es producto de la jurisprudencia también de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 19, inciso C de la Convención de Viena dice: las reservas que realicen los Estados no podrán ir en contra del objeto y fin del tratado. Entonces, ese último inciso C es lo principal del artículo. Porque generalmente, bueno, no se prohíben las reservas, entonces se va por el inciso C. Y si se permiten algunas, para evitar que esa permitida no se convierta en una que viole el objeto y fin, entonces se va también por el inciso C. ¿No? Es decir, la reserva, para que a ustedes les quede claro, se podrán hacer reservas siempre que no afecten el objeto y fin, y siempre que estén permitidas, porque pueden haber tratados que no admiten reserva. La Corte Internacional de Justicia se le había solicitado una opinión consultiva en cuanto a la posibilidad de hacer reservas a la Convención que previene y sanciona el delito de genocidio. Esa convención, seguramente van a ver en la segunda parte de Derecho Penal Internacional, van a ver en detalle, es dentro de las convenciones que tienen jerarquía constitucional en el inciso 22, una de las más cortas. Tiene muy pocos artículos, y realmente el artículo 1 de esa convención es el tratado en sí, porque define lo que es el genocidio. Y la definición tiene que ver con lo sucedido en el Holocausto judío, en la Segunda Guerra Mundial. Y lo sucedido allí generó la creación de dos cosas. Uno, la palabra genocidio, no existía hasta ese momento, y otro, el tratado, o sea, los principios de Nuremberg, y después, bueno, fueron los distintos tratados, y en particular la de genocidio. El artículo 1 va a decir la destrucción total o parcial de un grupo de personas por pertenecer a una raza, a una religión, a un credo, a un género, ¿no? O a una nacionalidad, hecha con la intención dolosa, o sea, es un delito doloso, no es una bomba que cayó por casualidad, un genocidio, es una acción sistemática, o puede ser omisión también, y lo van a ver en definición de responsabilidad, acción o omisión, con la intención de destruir total o parcialmente una población o un grupo de personas, un grupo identificable por cuestiones subjetivas. ¿Subjetivo qué es? Bueno, pertenezco a tal raza, a tal género, a tal religión. Está clara la definición del artículo 1, es clara, pero la pregunta que le hacen en su momento a la Corte Internacional de Justicia, ustedes saben que puede emitir opiniones consultivas, fue si podían los estados, al reservar esa convención, establecer que no sea aplicable cuando la destrucción, o sea, la intención del Estado de destruir, matar, etc., tenga que ver con ideas políticas. Y la pregunta ya es obscena, pienso que ahora, a todos los que estamos acá presentes, me parece que nos va a hacer un poco de ruido. Si queremos exceptuarnos de la criminalidad del genocidio,
cuando sea por ideas políticas. Que puedo destruir sistemáticamente una población que piensa distinto. Bien, a muchos, ¿no? No se puede hacer porque, bueno, algo habrá tenido que ver esa opinión consultiva que dijo absolutamente no. Porque, a ver, el objeto y fin de la convención era proteger la raza humana, la dignidad humana. O sea, el delito de genocidio en su momento fue producto de esa banalidad del mal de aquel entonces que mostró a la humanidad de lo que es capaz la humanidad, de lo que podríamos ser capaces cualquiera de nosotros. Y entonces se creó una palabra, un polaco, Rafael Lemkin, que creó la palabra genocidio, que es destrucción de la raza. Genos es raza y fidio es destrucción de una raza. Esto apareció, durante años sucedió, pero el impacto que tuvo generó esto, generó estas políticas post-segunda guerra, el surgimiento de este derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos, la posibilidad de juzgamiento y la responsabilidad individual, ¿no? de una persona por haber ordenado el genocidio o ejecutado el genocidio. Entonces, María Andrea, tu pregunta, ¿no? Era el Estado al hacer la reserva. Bueno, si la reserva va con el objeto y fin del tratado, internamente que haga lo que quiera, porque evidentemente no está borrando con el codo lo que firmó con la mano, ¿no? Ahora, si la reserva va en contra del objeto y fin, va a tener una oposición, se va a oponer, no va a ser legítima la reserva, no va a ser aceptada. Como si preguntáramos si por ideas políticas podíamos destruir una población o desaparecer personas, ¿no? No sé si respondí. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entiende? Hay gente que se tiene que retirar porque ya es hora, sí, ya es hora. Pero bueno, que no quede algo o alguna opinión, no. Ustedes saben que acá en este escenario podemos hablar sin tapujos, sin censura. Doctora, ¿qué país quería hacer una reserva con respecto a la convención? ¿Cómo, Jorge? ¿Cuál es el país que quería hacer una reserva con respecto a la convención de genocidio? La Unión Soviética. Gracias. Y por supuesto le iba a venir bien a varios, no es que solo... Claro, claro. No. El objeto y fin. Bien. Bueno, si no surge ninguna pregunta, más o menos fue claro en lo que quise exponer, siguiendo, ¿no? Ajustándonos a los temas y a las fechas que tenemos. Entonces nos veremos en la próxima semana y ya ahí analizaremos, nos metemos de lleno a la Convención de Viena. Si pueden ir leyendo, mejor. En la unidad 6, ¿no? El material que tengan de lectura. Una pregunta, profe. Sí. Quería saber con respecto a los días de clase, ¿en la otra comisión dan los mismos temas? Porque falté a 2 clases y con otro profesor que no graba las clases para poder escucharla. No sé si Las sabe. otras comisiones, yo pienso que deben seguir las mismas unidades. Bien. ¿Sí? Lo que no sé, vos sos de acá, de esta comisión, María. Sí, soy de la comisión 3. ¿Y clases mías no viniste? ¿O de otros profes? Sí, fue de otro profesor, no me acuerdo el nombre,
cuál es el que no las graba. Ah, hay Eh, gente que no graba. Ah, mira, hay, no. hay un profesor, sí, es uno jovencito, no recuerdo el nombre. Hubo 3 clases con él. Ah, con Nicolás, por ejemplo. Bueno, acá me sale Nicolás. grabar y yo hablo, no sé. Sí, Este, creo que fue que da los viernes. La verdad no recuerdo qué día fue, pero bueno, con él no puedo escuchar la clase vos y no, por claro, no tenés las unidades que le tocan a él, lo tenés en la plataforma seguramente. Como bien, para, bien, voy a entrar y fijarme eso. claro, porque en todo caso, podés preguntarle al coordinador, a Nicolás Medel, esto mismo, que vos te gustaría acceder a si están grabadas de otra comisión, esos temas. Perfecto, bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, gente, entonces los libero. Que tengan buen fin de semana. Sí, acá Muchas gracias. ahora después voy a subir lo voy a convertir en PDF y lo subo. Bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Buen fin de semana. Hasta luego, adiós. Buen fin. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.